Bueno, en esta clase continuaremos con el capítulo 20 de la comunidad organizada. Ya estamos llegando casi al final del libro. Habíamos llegado hasta la expansión de las ideas de Grecia a través del Imperio Romano, imperio que tendrá su hora de esplendor, de asimilación del cristianismo y finalmente entrará en un crepúsculo y desaparecerá, como ha ocurrido y ocurrirá con todos los imperios a lo largo de la historia. De todos modos, el Imperio Romano dejó en cada una de sus partes nociones del derecho, nociones de aquella revelación cristiana que se expandió a través del imperio y que se irá conservando aquella cultura en estadios religiosos. Perón dice que la fe se refugió en las abadías, junto a los altares y en los conventos. Las nuevas naciones, que primero se constituirán en reinos y después se organizarán en modernos estados, serán formadas con un basamento jurídico, religioso y filosófico, con origen en Grecia y en Roma. De hecho, los idiomas romances, románicos o románticos vienen de allá. Nuestro castellano, el francés, el italiano, el portugués, el rumano y otros idiomas tendrán origen en el latín, aquel idioma romano nacido en las comarcas del Lacio. La Edad Media es de Dios, dice Perón, y en ella se labra la gesta del Renacimiento. Aquella edad produjo santos y demonios. En medio del derrumbe y en medio de la desolación, el hombre se aferró a la fe y se hizo fuerte en la fe. O sea, la fe se vio fortalecida por la desgracia, como suele ocurrir. El Estado moderno tardará en sobrevenir, pero en torno a aquellas monarquías comenzarán a perfilarse lo que siglos después serán las modernas nacionalidades. Surgen los primeros municipios y los primeros gremios en los que se asocian los artesanos. El hombre tenía fe en sí mismo y esa fe le lleva a lanzarse al océano y a llegar a América. Gran parte de los países navegantes de Europa se lanzan al mar, algunos llegan a África y otros llegan a América. La escuela tomista dice que, la escuela de Santo Tomás de Aquino, dice que el fin del Estado es la educación del hombre para una vida virtuosa. Y aquí la permanente oscilación volverá a darse en la discusión de si la formación, esa formación educativa, debe ser para el individualismo o para el colectivismo, para el materialismo o para la espiritualidad. Así surge el humanismo, en el que la teoría deja de ser teocéntrica para pasar a ser antropocéntrica. O sea, Dios deja de ser el centro del universo para el ser humano y el centro del universo comienza a ser precisamente el ser humano. Se pasa de esta manera del apogeo de los absolutos al desprecio de los absolutos. La intensa espiritualidad iba a desembocar casi de manera fatal en el apogeo del materialismo. Llegan los contractualistas con una visión ya desencantada del hombre, que se sostiene en aquel aforismo de Hobbes que dice que el homo lupus hominis, el hombre es lobo del hombre. Así comienza a fragmentarse los reinos y a surgir las modernas nacionalidades a la luz de un racionalismo basado en aquel desencanto. Y así llega la Revolución Francesa y se abre una nueva era para la humanidad con el surgimiento de las nuevas democracias. Perón se pregunta si era necesario en ese momento de la Revolución Francesa que para pasar del absolutismo a la voluntad del ciudadano se cegara en este ciudadano toda posibilidad espiritual.
El pensamiento democrático, aún en estado de larvación, se cifrará sobre el absolutismo. De ahí se pasa al marxismo y al idealismo hegeliano y consecuentemente a la deificación del Estado, que producirá la insectificación del ser humano. La deificación del Estado significa convertir al Estado en Dios. Eso termina por aplastar bajo la mampostería de ese Estado totalitario, deificado. El ser humano comienza a ser insectificado. En medio de estas dos manifestaciones de la estatización, se abren camino a los principios liberales, dice Perón, que acentuando sobre el individualismo no podrán evitar la sucesión de dos guerras mundiales con las trágicas consecuencias conocidas. Pensemos algunas cosas. Las dos guerras mundiales del siglo XX fueron expresiones del capitalismo en expansión. El capitalismo liberal, encabezado por Inglaterra y Estados Unidos, el capitalismo marxista comunista, encabezado por la Unión Soviética, por Rusia y la Unión Soviética, y el capitalismo nacionalsocialista, al que se adscribió Japón, y el fascismo italiano, que son formas del capitalismo también. ¿Qué buscan estos imperialismos al producir la guerra, al expandirse? Buscan tres cosas, que son casi, se repiten a lo largo de la historia, lo que siempre se busca a través de las guerras. Primero, materias primas. Segundo, mano de obra barata. Y tercero, mercados. El capitalismo en expansión se expresó a través de objetivos materialistas. Eso fue a buscar en su expansión. Vuelve Perón en las postrimerías de este capítulo 21 a sostener que ante el fracaso de los extremos queda aún la potencialidad de la armonía y de la búsqueda del bien común. Las modernas democracias se desarrollarán cargando con serios defectos, pero nosotros creemos, dice Perón, que lo trascendental del pensamiento democrático está todavía en pie. La crisis de nuestros días es materialista. Hay demasiados deseos insatisfechos, porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Se le ha revelado al ser humano lo que es bueno poseer más que el buen uso a darle a aquello que se posee. Pero este suceso era inevitable porque se estaba saliendo de una edad egoísta. Y aquí quisiera leerles algo textual que dice Perón en este capítulo y que es importante repasarlo. Es fácil de abordar porque aquí está en larvación lo que es la concepción del Estado para el peronismo. Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados, a menos que, a modo de dolorosa solución, el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. En cierto modo, siguiendo el símil, equivale a liberar al centauro, restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales. Si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material, la nuestra debe realizar sus ambiciosos fines nobles por la armonía.
no podremos restablecer la edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro, sino una edad suma de valores por la armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Bueno, el resto de este capítulo, el 21, es extraordinario y es casi una síntesis de la doctrina peronista. Son 2 páginas, léanlas por favor, léanlas porque ahí van a encontrar la respuesta a muchas preguntas políticas que tienen absoluta vigencia. Bueno, por hoy nada más. El próximo jueves subiremos la última clase y después nos pondremos de acuerdo en una fecha para poder hacer un vivo y poder canalizar todas las preguntas que ya pueden ir enviando. Muchas gracias por hoy. Muchas gracias.